Bueno, muy buenas noches, querida tutora. Nosotros somos el grupo número 8 del trabajo de grado Especializaciones Exedú y estoy en esta noche con nuestras compañeras Liliana Payares, Elizabeth Valencia, Noemí Ascanio y Diego Armando y quien les habla, Haider Gómez. Bueno, eh, como grupo hemos decidido montar una pequeña presentación. Permítanme, les comparto, queridos compañeros, la presentación que montamos entre todos. Es una pequeña presentación que nos muestra eh, las tres preguntas relacionadas con este paso 2 de exploración de los paradigmas de la gestión investigativa. Contamos en este paso colaborativo con tres preguntas esenciales, tres preguntas muy importantes que vamos a estar entre todos aquí resolviendo, discutiendo, ¿ok? Porque realmente lo que vamos es a dar nuestros puntos de vista sobre cuál sería el mejor paradigma que daríamos para resolver cada una de las tres preguntas. Y al final daríamos una conclusión de nuestro acuerdo como grupo, ¿ok? Entonces, bienvenidos muchachos, espero tengamos todo muy listo para que nos vaya súper bien. Nuestra primera pregunta corresponde a cuánta inseguridad se exponen los habitantes de la ciudad de Bogotá. Tengamos en cuenta que la revista Cómo Vamos Bogotá es una revista que nos muestra, o de aquí pudimos sacar la mayoría de la información, que nos muestra cómo este tema se puede abordar. Del año 2021, del 13,5 pasó al 14,8 este tema de inseguridad, donde nos mostraba que los más afectados eran niños, mujeres y nuestros migrantes, y en 80% migrantes venezolanos. Entonces me gustaría que alguno de nosotros pudiera intervenir y decir, bueno, ¿con qué paradigma podríamos darle una respuesta o Eh, resolver esta pregunta? sí, muy buenas noches, compañeros. Es un placer para mí estar con todos ustedes acá y saludarlos. Bueno, yo creería que como en cualquier gran ciudad, la seguridad puede variar según diferentes situaciones, ¿verdad? O diferentes contextos, como puede ser la ubicación o circunstancias individuales. Y pues la ciudad de Bogotá ha experimentado muchos desafíos en cuanto a la seguridad, tanto en el pasado, pero también ha implementado medidas para mejorarla. Y pues podríamos decir que dentro de los factores que pueden influir en la seguridad de los habitantes de Bogotá, tenemos, por ejemplo, la zona geográfica, ¿verdad? Sabemos que algunas áreas de Bogotá pueden ser más seguras que otras, digamos que las zonas céntricas tienden a tener más presencia policial y seguridad, mientras que en las áreas periféricas pueden haber más riesgo. También tenemos otro factor como la delincuencia común. En cualquier ciudad sabemos que existen riesgos de robo, hurtos y otros delitos menores. Problemas como de seguridad pública. Bogotá ha enfrentado desafíos relacionados con la seguridad pública, como la delincuencia organizada y la violencia del pasado. Sin embargo, pues las autoridades siempre han estado trabajando para abordar estos problemas y mejorar un poco más la seguridad. ¿Qué Ok. tal también hablamos de las protestas y disturbios? ¿Verdad? Que en ocasiones, pues Bogotá ha sido escenario de estas protestas, de los disturbios, lo que puede aumentar la sensación de inseguridad. Es importante también estar informado sobre las condiciones actuales y evitar las áreas con manifestaciones si es posible. Y ni qué decir, pues, si nos vamos al transporte público, también al utilizar el transporte público en Bogotá, como el Transmilenio, es importante estar atento a los posibles problemas de seguridad, como los robos, el acoso, sí, entre otros. Entonces, pues, hablando ya dentro de todos los paradigmas, yo creería o considero que podemos responder esta respuesta desde el paradigma positivista, ya que estos niveles de inseguridad, pues, pueden evaluarse mediante la recopilación, el análisis de datos objetivos como tasas de criminalidad, tasas de homicidio, robos, hurtos, entre otros. Estos datos nos permiten a las autoridades y a los investigadores identificar patrones delictivos y áreas geográficas con mayor riesgo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta
que la inseguridad en la ciudad no se limita únicamente pues, a estos datos cuantitativos. Pues existen factores sociales, económicos, culturales, que también desempeñan, pues, digamos, un papel muy crucial entonces, en la percepción de la seguridad, ¿no? Y en la Ujú. exposición de los habitantes a esta inseguridad. Por tanto, pues, Sí. aunque el paradigma positivista proporciona información valiosa, pues no abarca todos estos aspectos de seguridad en Bogotá. No sé si de pronto alguno de ustedes tenga otra opinión, considere de pronto que lo anteriormente dicho sea de verdad, verdaderamente valioso y constante para responder la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿Algún compañero, Sí, Noemí? Ah, ok, dale, Noemí. compañero. Mire, bueno, yo tengo, digamos, como otra postura. Para mí, yo creo que esta pregunta la podríamos abordar desde el paradigma interpretativo. Sí, teniendo en cuenta que este paradigma pues surge como alternativa al paradigma anterior y pues también su objeto de estudio es el desarrollo de objetos que ayuden a comprender los fenómenos sociales. Y pues este como tal, yo diría que lo de la inseguridad es un fenómeno social que pues se está dando en la ciudad de Bogotá. Aparte de esto es una, o la naturaleza del paradigma como tal, es subjetiva, es dinámica, es múltiple, o sea, es decir que se puede construir o dar interpretación como tal a través de las percepciones de los otros, ¿sí? Ujú. En cuanto a las técnicas como tal, pues tenemos las técnicas de entrevista en profundidad, el análisis documental y la observación participante, ¿sí ves? Entonces se puede tener en cuenta, digamos, estas técnicas para la recolección de los datos, saber de pronto a cuánta seguridad se exponen los habitantes de la ciudad de Bogotá, que es la pregunta, cuánta inseguridad, teniendo en Ujú. cuenta, digamos, como la percepción de ellos si nos vamos por esa línea de investigación, si es en Ok, cuanto a la percepción de los habitantes como tal. perfecto. Yo diría que Ujú. el paradigma sería el interpretativo. Yo también quiero terminar ahí para cerrar esta pregunta. Sí, bueno, terminando como desde el punto de vista fenomenológico, ¿sí? Es porque lo que hace este paradigma interpretativo es como buscarle ese significado y a partir de lo que otras personas están viviendo, ¿listo? Es completamente interpretativo, ¿listo? Para mí, esto se resolvería desde el punto de vista interpretativo. Tiene tema cuantitativo porque recuerde que Compañero Jaime, el si me permiten interpretativo esta sale del pregunta, positivismo, ¿verdad? Y pues se cierra con una investigación desde el punto de vista fenomenológico. Entonces, pues creo que La sería un compañera, paradigma interpretativo. Ujú. la compañera Elizabeth va a decir algo. sí, bien, compañera, muy bien. efectivamente, yo pienso que también esta pregunta de investigación se resolvería aquí, porque este se caracteriza por comprender los fenómenos sociales y sabemos que la inseguridad de los habitantes de la ciudad de Bogotá es un problema social, ¿cierto? Siendo la capital del país. Su finalidad es interpretar la realidad del ser humano y cómo lo construye socialmente. Ujú. El método que utilizaría este paradigma sería el método cualitativo, porque describe con detalle las experiencias por medio de entrevistas. De esa manera puede entender mejor lo que le sucede al sujeto. Claro, buscando la comprensión de las realidades contextuales, ¿cierto? Entonces, Ujú. en ese Perfecto. orden de idea, pienso que también encaja bien ese paradigma en esa pregunta. Perfecto. Ok, listo, vale. Muchísimas gracias. Compañeros, continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice, ¿quiénes son los más afectados con el alza a los productos y las bebidas con alto nivel azucarado? Tengamos en cuenta que pues hemos notado que en Colombia ha subido más del 40% las bebidas
Y en nuestras investigaciones que hicimos como grupo, logramos determinar que los más afectados eran las familias más pobres y vulnerables, y también los grandes empresarios y los empleados. Los grandes empresarios porque pues sufrían ciertas pérdidas económicas, y los empleados porque tenían que despedir a sus empleados porque no podían pagarle a tantos empleados. Entonces, si algún compañero quiere comenzar con respondiendo esta pregunta, ¿para qué paradigma? Adelante. Bueno, para Sí, iniciar, compañero, bueno, quisiera. nuevamente, Bien, pueda, Dieguito. bueno, Elizabeth, perdóname un nuevamente segundo, buenas Diego va a noches. comenzar y ya. Bueno, nuevamente buenas noches, compañeros. Con referente a la pregunta, pues personalmente la respondería desde el paradigma interpretativo. ¿Por qué? Teniendo en cuenta este contexto, pues nos permite evidenciar mediante estadísticas, mediante informes, mediante diferentes documentos, lo que se puede evidenciar referente al problema. ¿Por qué? Me quiero basar con los siguientes como fuentes. Primero, Juan Daniel Oviedo, perdón, que fue exdirector del DANE y también de la Organización Mundial de la Salud. Han demostrado que, bueno, por un lado, por la parte económica, pues tienen pensado, pues con la reforma tributaria, subir como al alza de las bebidas de gaseosa y otros productos, con el fin de como dar una conciencia a esa salud pública que es necesaria, ya que en ese caso las familias vulnerables muchas veces acceden a estos servicios, y a la hora de subir estas alzas va a permitir una conciencia y un mejoramiento de esa salud, porque en muchos lugares no cuenta como por ejemplo una agua potable, servicio sanitario y demás, para poder, digamos, tener una vida digna y cuidar como esa salud. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud también ha demostrado que estos bebidas y productos de industria lo que ha perjudicado es la salud. ¿Qué quiere decir? El tema del azúcar y la diabetes. Sí, en los últimos años, 40 años exactamente, se ha disparado estas enfermedades por el consumo de estos productos. Entonces, digamos que desde este paradigma se puede evidenciar este tema para una profundización y continuar próximas investigaciones para que con el tiempo se puedan disminuir y dar una respuesta al problema. Muchas gracias. Perfecto, compañero. Elizabeth, ¿ibas a decir algo o Noemí? Sí, Elizabeth. señor. Bueno, tenemos cada una tenemos un minutico. Bueno, para esta pregunta la resolvería con el paradigma de investigación político, porque este se caracteriza por analizar el contexto social de las personas. Sabemos que Compañera, creo que tienes un poquito mal de sonido, entonces le voy a dar paso a Noemí. Noemí, adelante, compañera Noemí, mientras de pronto Elizabeth se Sí. mejora el sonido. Compañeros, miren, bueno, en este caso, para mí, abordaría la investigación desde el paradigma positivista. ¿Por qué razón? Resulta que este paradigma plantea la posibilidad de llegar a verdades absolutas en la medida en que se abordan los problemas. ¿Sí? La pregunta es, ¿quiénes son los más afectados con el alza de los productos y bebidas con alto nivel de azúcar? Entonces, si nosotros revisamos quiénes son los más afectados, pues obviamente está el comercio y obviamente están las familias como tal, en fin, todo, porque con el alza de estos productos, pues obviamente van a subir los sobrecostos a nivel general. Entonces yo creo que en realidad para dar respuesta como tal a esto, sí lo podríamos plantear desde el paradigma positivista. Resulta que es que este paradigma tiene unas técnicas, ¿sí? Que tienen que ver con pruebas estandarizadas, con inventarios, también cuestionarios. Entonces, implica un poco como digamos, de los dos. Podemos usar, digamos, desde la subjetividad y también desde la objetividad, ¿sí? También en cuanto a los momentos que este paradigma plantea, pues tenemos en cuenta que tenemos 3 momentos, que es la construcción del objeto del estudio, que tiene que ver con la revisión de la literatura, ¿sí? Está lo que tiene que ver el diseño de la investigación,
como tal, que acá se define como tal el tipo de estudio, donde se describen los sujetos de investigación, se hace selección de la muestra, todo lo demás, y también pues al final se llega a la discusión y la presentación de resultados. Entonces yo creería que pues podríamos abordar, digamos, esta investigación pues de acuerdo a la pregunta, desde el paradigma positivista. Ok, compañera Elizabeth. ¿Sí me escuchan? Sí, compañero, ¿me escuchan? Sí, señora. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, señora. ¿Sí? Ah, bueno. Para mí, la pregunta sería investigación social, porque con la finalidad de este paradigma es buscar la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por esta, partiendo de la acción y la reflexión de los integrantes de la comunidad. Este paradigma utiliza un enfoque de método mixto, es decir, que utiliza un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo para analizar, descubrir y describir el fenómeno de estudio. Utiliza diversas técnicas como instrumento con escala, de medición numérica, también de frecuencia, rasgo de valores, de respuestas a través de entrevista. Entonces, para mí, este paradigma encaja muy bien con la pregunta porque viene como a cambiar esa realidad social desde el punto de vista reflexivo y sobre todo transformando esa sociedad que se ve afectada por los altos costos de los productos que tienen este nivel de azúcar alto. Ok. Bueno, listo. Compañera Noemí, Diego, Elizabeth, muchísimas gracias por Compañero, compartirnos. Ajá, por esto, compartirnos. teniendo en cuenta que pues tenemos que llegar a un planteamiento de desde qué punto, ¿sí? Desde qué paradigma abordaríamos, digamos, la investigación. Yo diría que, bueno, escuchando a la compañera Elizabeth, la verdad que los argumentos que hay, yo no había pensado de pronto en uno de los criterios que ella dijo. Yo creería que sí podríamos plantearlo, o sea, es viable, es más viable plantearlo desde el paradigma sociocrítico. Entonces, en ese caso sí cambio como de postura. La verdad que sí me convenció la compañera. Sí, Cambiaría de postura. es También sociocrítico, estoy de buenita, acuerdo. porque es que además el sociocrítico lo que hace es Totalmente de estudiar acuerdo, sí, señor. fenómenos de las ciencias sociales, y esto es un fenómeno Así es. completamente social. Entonces, Exacto. sí, listo, muy bien, compañera Elizabeth, muchísimas gracias. Bueno, a continuación tenemos la pregunta número 3. ¿Cómo fortalecer procesos lógico-matemáticos de los estudiantes de ingeniería? Bueno, es un tema bastante, yo podría decir que un poquito complicado. Fue una pregunta que yo dije, bueno, no sé ni por dónde comenzar, pero yo la puse completamente interpretativa. Yo dije, vamos a ponerla interpretativa, teniendo en cuenta que también es un fenómeno social. Sí, esto es un punto de vista completamente social y tiene dos exponentes como Weber y Parón, que ellos hablaban de que de que todo esto el objetivo era comprender la realidad circundante y transformar una realidad enmarcada y contextualizada. Entonces vemos que este paradigma, y teniendo en cuenta la pregunta, la idea es comprender, interpretar la realidad, los significados de las personas. Yo leía un pequeño contexto de un profesor de Lorica, Córdoba, que él aplicaba los pasos de Piaget y Vygotsky para estudiantes de un colegio en Lorica, Córdoba, y él decía cómo aplicaba la lógica matemática allí, y él decía que primero lo que hacía era mirar las bases de Piaget, entonces cómo comenzar suave a meter este tema con los chicos. Luego miraba toda la parte de Vygotsky más fuerte y finalmente decía, bueno,
lo que tenemos es que mirar que todos aprenden de diferente manera. Entonces, hay que tener en cuenta que necesitamos docentes preparados, necesitamos muy buenas herramientas TIC, necesitamos hacer buen uso de la tecnología para mirar de qué manera podemos mejorar esto y no enseñar esa lógica matemática como siempre se ha hecho aburrida, sino mirarla desde otro punto de vista. Entonces, para mí es interpretativa porque se ven las percepciones de las personas, se ven las intenciones y precisamente lo que hace es tomar acciones. Se toma una acción para mejorar ese tema. Ese es mi punto de vista con el tema, con esa pregunta. También estoy de acuerdo con lo mismo. No sé qué digan los compañeros. Para mí también sería Bueno, paradigma interpretativo. bueno, en Bueno, mi para caso mí sería el personal, paradigma positivista. ¿Continúo? Sí, danos dos Bueno, razones. Danos dos yo razones. creería también igual, perdón, yo creería Bueno, también de pronto aportar eh, un poquito esta parte, asimismo, como dice el compañero, desde este paradigma interpretativo, pues este se centra en la comprensión, ¿verdad? Y el significado de pronto que los estudiantes con lo que atribuyen los conceptos matemáticos, Ujú. ¿verdad? Entonces, por lo que es esencial fomentar de pronto la reflexión y la discusión en el aula. ¿Para qué? Para que se logre una mejor comprensión y un mejor aprendizaje significativo, ¿cierto? Entonces, estaría también de acuerdo con lo que dice el compañero. Ok, Diego, ¿vas a decir bueno, algo? para mí, Ah, perdón, qué pena, cierto. Noemí, siga, tranquila. Bueno, ¿quién continúa? Sí, ¿Elizabeth, Noemí, Noemí dale. o Ujú. Dieguito? Perdón, Ah, Elizabeth, ok, siga, perdón, Elizabeth. Elizabeth. Bueno, yo lo veo de todo de vista, porque para mí resolvería esta pregunta con el paradigma positivista. ¿Por qué? Porque este paradigma, el único conocimiento que acepta es el conocimiento científico y este obedece a ciertos principios o metodologías únicas. Y ahí estamos hablando de ciencias exactas como la física, como la lógica. Entonces, pienso que este paradigma busca el conocimiento sistemático, comprobable y comparable, también medible y replicable. Y efectivamente esto se logra con las matemáticas. Entonces, si aplica este paradigma en los estudiantes de ingeniería, sería genial, porque no solamente va a permitir que el estudiante aprenda las matemáticas, sino también a resolver esos problemas que se presentan, puede ser en su carrera o en el transcurso de, de, de su carrera, ¿cierto? Entonces, el objetivo de estudio de este paradigma son los fenómenos observables, ya que son los únicos susceptibles de medición, análisis y control experimental. El método que utiliza este paradigma es el método cuantitativo, es decir, se basa en los números, en las mediciones, en las estadísticas, y estas son confiables. También este paradigma postula que los saberes, es decir, todas las disciplinas, concluyen es con la disciplina física, es decir, que todos los saberes, todas las ciencias debían trabajar operativamente con un método único de investigación que viene siendo las matemáticas. Ok, listo, compañera. Muchas gracias. Bueno, Está bien planteado, vamos compañera. tres con interpretativo y uno con positivista. Pero entonces, mire, lo que la compañera plantea está bien. Ahí está muy bien por los argumentos que da y todo. Porque es que estaba recordando que el paradigma interpretativo, más que todo, se va como al desarrollo de conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales. Y como tal, pues este no es un fenómeno social, sino que se busca es fortalecer procesos lógicos. Entonces, la investigación sería, digamos, direccionada hacia qué se puede realizar, qué se puede hacer, qué podemos investigar para poder fortalecer los procesos lógicos matemáticos de los estudiantes de ingeniería. O sea, es algo en específico como tal, no un fenómeno social que se esté dando. Okay. Entonces, no depende tanto como de la interpretación o de la subjetividad, digamos, a través de entrevistas y eso, sino algo como más puntual. Ok, listo, es vale. que bueno, qué pena. Diego, Yo no, estoy también tranquilo, de dale. acuerdo
con Nos la queda un minuto para compañera terminar. Elizabeth. Perfecto. Esto, paradigma positivista, porque también eso es lo que busca. Y más que la matemática y la lógica, es una ciencia exacta y tiene que conectarse con la realidad de la ingeniería, ya que la ingeniería está basada en números, en estadísticas, con el fin de encontrar la solución a un problema, a una acción, según el tipo de ingeniería, ya que cada ingeniería tiene un tipo de estudio diferente. No es lo mismo hablar de sistemas a ingeniería eléctrica, un ejemplo. Entonces es importante como comprender este paradigma complementando con la compañía Elizabeth, ya que nos permite entender cuál es el fin de estudio y comprender este tema del positivismo dentro de la parte cuantitativa. Ok, entonces llegamos a la conclusión, compañera Noemí, que se resuelve con un Positivista. paradigma Bueno, positivista. llegamos a la conclusión de todas las preguntas. Sí, de todas Bueno, las preguntas. bueno, yo Ujú. estaba tomando por acá nota, entonces, para la primera pregunta que dice, ¿a cuánta inseguridad se exponen los habitantes de la ciudad de Bogotá? El paradigma interpretativo obtuvo 3 votos. ¿Estamos todos de acuerdo con que puede abordar desde el paradigma interpretativo? Pues Sí, yo compañera, estoy de acuerdo. yo quiero hablar una cosita. Yo sí estaba como la intervención, pues yo lo veo más desde el paradigma sociocrítico. ¿Por Ajá. qué? A pesar que nos dan un contexto, hay que entender por qué en Bogotá existe esa inseguridad. Sí, averiguar las razones sociales, políticas, económicas por el cual surgió esta inseguridad en esta ciudad. Pero Porque si nos compañero, ponemos a revisar, pero entonces señora, la pregunta es como muy puntual, diría sí, yo. pero o sea, ¿A digamos la postura, cuánta inseguridad se exponen los habitantes de la ciudad de Bogotá? Un vale, tema perfecto, sí, cuantitativo. sí, pero digamos que, digamos, desde ese paradigma, para ser más precisos, saber como las razones desde esas estadísticas y tener como otros elementos para poder identificar y saber por qué esas cifras están actualmente tan elevadas a años anteriores. Entonces, En Entonces, mi ¿cómo caso, quedaron los en mi, votos? llegamos a qué? Interpretativo. Manito arriba, ¿quién dice interpretativo? Yo digo que es interpretativo, no sé. Levanto mano. Listo, bueno. ¿Quién más? ¿Qué dicen las Ay, compañeras Liliana y Elizabeth? Bueno, yo digo que es interpretativo también, claro. ajá. Ujú. ¿Y la compañera Liliana? Liliana activa el sonido. Tota- Ya. Listo, ya, totalmente de acuerdo con ustedes porque realmente para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aclarar de pronto esas dudas que uno u otro Sí, genera y literalmente aquí, ya, listo, queda como interpretativo también porque Ya, realmente interpretativo. Listo, llegamos a vámonos la con las. conclusión que la primera las pregunta lo abordamos argumentaciones han sido desde, muy lógicas. llegamos a la conclusión que llegamos desde el paradigma interpretativo. ¿El compañero Diego queda satisfecho o está así como... No, pues di mi postura. De todas maneras, hay que escuchar, hay que compartir, debatir. Yo estaba que respondía, pero no tuve la oportunidad. Pero de todas maneras, estoy de acuerdo por votación. Hay que aplicar la democracia. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces queda definido el paradigma interpretativo para la primera pregunta. Vamos con la segunda Perfecto. pregunta. ¿Quiénes son los más afectados con el alza de los productos y bebidas con alto nivel de azúcar? Este se ha seleccionado como paradigma sociocrítico, teniendo 3 votos a favor. Entonces, ¿tiene alguien una postura diferente? Pues señora, bueno, yo voté No, interpretativo, en mi caso. Interpretativo, sí, Yo he hay hecho, un sí, interpretativo. pero no, Sociocrítico. Sí, igual esto, de sociocrítico. todas maneras, No, hay que pero mirar. Sí, la idea es que aclaremos, ¿sí? Si alguno tiene de pronto alguna duda, sí. la idea es que aclaremos, porque mire, por lo menos yo cambié de postura. La verdad que me convenció los argumentos de la compañera. Ujú. Bueno, ¿me pueden aclarar un poquitico de referente a esa votación, a la que hicieron la mayoría para tener más claro? ¿Qué dice la compañera Elizabeth?
Bueno, yo pienso que esta pregunta se puede resolver desde el paradigma de investigación sociocrítico, Ujú. ¿cierto? Porque este Ah, paradigma se caracteriza por analizar el contexto social de las personas. Y sabemos que el alza en los productos en los productos con alto nivel de azúcar afecta la gran mayoría de los hogares de Colombia, porque para nadie es un secreto que la gran mayoría de las personas viven de, de tener negocios pequeños, por ejemplo, como tiendas, panaderías, heladerías. Entonces se ve afectado su bolsillo porque les toca comprar más cara la materia prima para surtir sus negocios y también se ve afectado el consumidor porque le toca pagar más por el producto y sabemos que también baja la demanda de estos productos, entonces se ve afectada la población en general. Que se podría abordar la investigación desde el enfoque el paradigma sociocrítico. Sociocrítico. Ok, ¿todos de acuerdo? De perfecto. acuerdo. Perfecto. Y para la tercera pregunta, ¿cómo fortalecer procesos lógicos matemáticos de los estudiantes de ingeniería? Tenemos un interpretativo y 3 positivistas. Bueno, yo lo di desde la parte interpretativa, pero veo que los positivistas están ganando. Y pues escuchando a Elizabeth, pues sí, o sea, sí, ella tiene toda la razón. De pronto, yo lo vi o sea, yo lo que hice fue de pronto verlo muy por encimita, desde el punto de la percepción, la intención y la acción, pero de pronto ella ya lo abordó desde mucho más allá. Luego La Diego metió parte la parte de las científica, diferentes lo las que es más ingenierías, probable. entonces está bien, ustedes ganan. Bueno, Es compañero, entonces positivista. así quedamos en esta noche con el debate, pues, de estas 3 cuestiones. Muchas gracias a todos, compañeros. No, gracias a ustedes. Cada Gracias uno a de todos ustedes. ustedes por sus buenos aportes. Vale, muchas gracias. Somos un grupo Gracias. espectacular. Thank you. Muchas gracias.